Muy buenas noches. Gracias por acompañarme nuevamente esta noche. Esto es Detrás de la Puerta. Mi nombre es Sol David y en esta oportunidad traigo conmigo a una invitada muy especial, quien estará compartiendo con nosotros su experiencia y de cómo es que ella lidia con la ansiedad y con algunos otros problemas que le pueden afectar. Ella es colombiana que vive hace muchos años ya en España. Le damos la bienvenida con ustedes, Diana Quintana Gómez. Pues primero, gracias por la invitación. Me llamó la atención que me invitaras. Te lo agradezco mucho. Y luego, pues, ¿quién es Diana? Como tú has dicho, yo soy colombiana de nacimiento y hasta mis casi 30 años viví en Colombia. Y luego, pues, digamos que por la situación familiar que yo tenía, me vine aquí a España porque mi esposo había viajado 5 años antes, creo, aquí al país, y entonces pues decidimos reunirnos porque ya teníamos pues una familia formada, y pues a partir de ahí he estado viviendo aquí en España. En España he estado trabajando durante muchos años en lo que es la atención a personas mayores, porque la población española está bastante, digamos, envejecida, entonces era como la forma más fácil de trabajar cuando llegué, y hasta hace poco tiempo es a lo único que me estuve dedicando. Hasta que pues aprendí cosas diferentes, abrí la mente, descubrí el mundo del crecimiento personal, me apasioné por él y entonces ya decidí pues ponerme con mis libros y todo lo que estoy haciendo actualmente. Ok, entonces, resumiendo un poquito, Diana es una persona que por cuestión de la vida ha tenido que viajar al exterior para buscarse la vida como muchos de nosotros y que frente a ciertas situaciones que se presentaron en tu vida, tú de alguna forma te enfrentaste a las situaciones y salió una nueva Diana, si se puede decir así. Sí, se podría decir así. Es como que le das vida a otra parte de ti que tenías por ahí dormida y que de repente dices, pues venga, ahora es el momento. Tú habías mencionado algo en uno de tus videos donde decías que ahora tú estás haciendo lo que de alguna forma siempre querías hacer, pero que no lo habías hecho antes. ¿Tú te referías al hecho de escribir libros o al hecho de compartir tu mensaje? Yo creo que más que nada el hecho de escribir de forma pública. Yo siempre desde muy chica estuve escribiendo. Tenía otro tipo de escritura, ¿no? No la que hago ahora, pero siempre como ha sido como una forma me he dado cuenta que ha sido como una forma de terapia para mí. O sea, yo siempre he escrito cómo me siento, cómo veo las cosas, siempre desde muy chica. Tenía un montón de cuadernos llenos de cosas que escribía, reflexiones o muchas cosas. Pero era algo como privado, era algo que era mío, que no lo compartía con nadie, como mucho alguna amiga, así, a la que le dejaba ver las cosas que yo escribía. Pero eso lo tuve siempre. No, como que no me imaginaba haciéndolo de forma pública, o sea, para compartirlo. Ujú. Pero pues la pasión por la escritura estaba ahí, por la lectura no tanto. Luego descubrí que me gustaba mucho la lectura y una vez que empecé a leer, pensé que me encantaría que alguien sintiera lo que yo siento cuando leo los libros, porque ya sea una novela o otro tipo de literatura, yo siento como mucha conexión con todo eso, o sea, me apasiona imaginarme cómo es el proceso de una persona que está escribiendo, o sea, qué está pasando por su cabeza cuando escribe todo lo que escribe y cómo te lleva a viajar, digamos, a través de los libros. Entonces, todo eso me llamaba mucho la atención y lo consideraba pues es una pasión. Y en el momento en que tomé la decisión, pues me di cuenta que eso, que le estaba dando vida a un sueño que yo no tenía muy identificado, pero que ahí estaba, que era algo que yo realmente deseaba, pero que veía como muy lejano para mí, ¿no? O sea, era como, tú lees un libro y te imaginas, tiene que ser un tipo de persona especial, diferente, o sea, alguien muy distinto a mí. Ujú. Entonces, no creo que esté tan cercano para mí hasta que te atreves a dar el paso y descubres que tú también puedes. Muy bien, entonces, antes la escritura para ti era una forma como de escape de tus reflexiones personales, era algo muy Sí. privado. Y ahora tú lo has convertido en algo un poco más público con la intención tal vez de que otras personas puedan leer e identificarse con lo que tú estás sintiendo o pasando
Yo la verdad no he podido leer, no he leído ninguno de tus libros, pero básicamente ¿de qué se tratan los libros? Pues mira, el primer libro, que se llama Como mariposas azules en el estómago, es un libro de crecimiento personal. De hecho, los 3 libros son de crecimiento personal. Ujú, Y en ellos comparto pues lo que he ido aprendiendo, ¿no? Porque tuve una etapa, varias etapas de mi vida en las que sentía que lo pasaba como muy mal. Una de las cosas que más descubrí es que yo era como una persona muy ansiosa, que siempre que me enfrentaba a situaciones como de estrés o desconocidas para mí, empezaba como a sentir como una especie de angustia, como una desesperación, como mucho miedo que yo no podía controlar. Y llegó un momento, estando ya aquí en España, que mi situación se fue complicando cada vez más, y ya me quedé desempleada y pues con mi hijo, y estaba sola porque al final me separé. Y en ese momento yo me sentí como, no sé, como perdida. No sabía qué iba a hacer. Mira que eran cosas fáciles, pero cuando sientes esa sensación de ansiedad, eh, el solo hecho de buscarte un empleo, de pasar una entrevista de trabajo, a mí me generaba una angustia enorme. O sea, yo ahora lo observo y digo, tampoco era para tanto, pero en ese momento el solo pensar, claro, tengo que ir a una entrevista, posiblemente me rechacen, entonces yo me hacía un panorama tan negro en mi cabeza ujú. que yo sentía mucha angustia. Ahí pensé, necesito ayuda, o sea, yo no puedo seguir así porque pues de todas formas yo tengo que hacerle frente a mi vida porque esto es lo que hay, no puedo huir de esto, pero me gustaría saber cómo hacerlo porque yo la verdad siento que no tengo ni idea, ni tengo los recursos, no sé cómo se hace. Y ahí descubrí el mundo del crecimiento personal buscando, empecé, mira, con vídeos así como los que tú haces, me encontré vídeos en los que empezaban a hablar de cómo hacer una entrevista de trabajo, luego descubrí a un chico, Mario Luna se llama, que Okay. también es escritor. Y con él aprendí pues cómo ganar esa confianza, esa seguridad, cómo hacer frente a esas situaciones. Y fue como un alivio tan grande descubrir que habían personas que te pueden ayudar, que te lo explican de forma muy sencilla, Ujú, que te hacen darte cuenta de que lo que te está pasando a ti le pasa a más personas, ujú. que eso la verdad, saber que había más personas que se sentían como yo, me dio como paz. No sé, el simple hecho de saber, no me pasa solo a mí, o sea, esto es un Claro, problema que afrontan más personas. Y ahí aprendí que todo tiene que ver con la forma en que pensamos, que nuestras emociones nos están afectando, y a mí eso o sea, di tuvo como que me saqué un tapón que tenía en la cabeza, ujú. y a partir de ahí empecé a estudiar, empecé a aprender, empecé a tomar cursos, a ir a eventos, a aprender cada vez más, y noté el cambio, o sea, empecé a notar cambios en mí y quise compartirle eso a las personas a través de los libros. Dije, pues si esto me ayudó a mí, Ujú. le tiene que poder ayudar a alguien más. Yo no sé a cuántas personas, pero a más personas yo puedo llegar con esto, y de pronto compartiéndoles algunas de mis experiencias y compartiéndoles cómo funcionamos, pues igual les ayudo. Entonces son 3 libros que hablan de mentalidad, de gestión emocional, y el tercero parece que escapa más de todo ese tema, habla del tema de la muerte, pero que también es un tema que me ha tocado de cerca y que Ujú. también sé que es importante porque muchas personas no lo llevan bien. Entonces, esos son los 3 temas. Entonces tú básicamente estás compartiéndote a ti en esos 3 libros, tu historia, lo que ha estado Sí, pasando, tu parte. experiencia, lo que has aprendido y lo que te han enseñado, ¿sí? Sí, no es autobiográfico totalmente, pero sí que comparto algunas experiencias porque a mí por lo menos me ayuda a escuchar a otras personas cuando Ujú, me cuentan sus historias, cuando, ujú. cuando escucho cómo lo han vivido, cómo lo han visto, cómo lo han sentido, pues yo consigo como conectar más con las personas. Entonces yo comparto también parte de mis experiencias porque siento que es una buena forma de conectar con quien está atravesando por una situación que no es igual, pero que puede llegar a ser similar. Entiendo. Y Diana, cuando tú eras más joven, tú me estabas contando un poquito acerca de ti. ¿Podemos hablar un poquito acerca de tu... Sí, claro. Ok, tú me estabas diciendo de que tú creciste en un hogar de padres que solamente estaban juntados, no se casaron legalmente, pero vivían como en matrimonio, ¿cierto? Vivían juntos. Sí, Y que tú tienes 5 hermanos.
Por parte de mi padre y mi madre sí, pero somos muchos más. O sea, tengo bastantes hermanos. Mi padre y mi madre son una pareja de unión libre, no, nunca se casaron. Mi padre ya tenía otros hijos y otras parejas antes de conocerse con mi madre. Entonces era pues un padre, digamos, compartido y vivíamos de una forma muy humilde, muy, muy, muy humilde. Entonces mis padres han trabajado todo el tiempo, pasábamos gran parte del tiempo solos cuando estábamos pequeños, lo que hacía que yo estuviera a cargo de mi casa, porque yo era la hija mayor de ellos dos. Entonces yo estaba a cargo de casa, eso por una parte me hacía sentir muy enfadada, porque yo como que reflexionaba y pensaba, ¿por qué tengo que estar a cargo de una casa si yo soy todavía una niña y luego una adolescente? O sea, yo tendría que estar haciendo otras cosas y no estas. Entonces eso me llevaba como a sentir como mucha rabia acumulada, porque la situación me parecía injusta. Okay. Luego, mi padre tenía otras familias y para mí ese era un modelo de familia que no me resultaba normal, porque cuando miraba para los lados, como quien dice, cuando miras otros hogares, pues no funcionan así, o sea, es el papá, la mamá y los hijos y ya está. Y ese no era el modelo de familia que yo tenía, entonces yo sentía que era como muy diferente todo. Luego estaba el hecho de que mi padre tuvo una temporada que consumía mucho alcohol, entonces pues eso nos llevaba a situaciones bastante, pues imagínate cómo es el tema del alcohol, o sea, situaciones bastante incómodas. Mi madre trabajaba todo el tiempo, entonces yo fui creando como unas relaciones como de amor-odio con mi padre, por ejemplo. Por una parte, pues en mi padre le quiero mucho, pero por otra parte, yo le juzgaba todo el tiempo, porque veía que no era el padre, o sea, no era el padre de mis sueños, como por decirlo de alguna manera. Entonces, pero pues decía, pero es mi padre, el que me ha tocado, yo le quiero, pero hay cosas que no apruebo de él. Y a mi madre un poquito más de lo mismo, o sea, no tan fuerte porque me sentía como más conectada con ella, pero yo tenía esa tendencia a juzgarla, porque pensaba que ella no había hecho una buena elección al unirse a mi padre. Y bueno, yo tenía como una mezcla ahí muy... Un conflicto. Sí, un conflicto, y todo ese conflicto me llevaba pues a ver a las relaciones de pareja como algo que no terminaba como de convencerme. Porque claro, yo lo medía desde mi familia, o sea, yo veía otras parejas, pero como la que tenía más cercana era mi padre y mi madre, claro. Pues entonces eso ya me generó conflicto a la hora de relacionarme. Y cuando ya me emparejé, pues una de las ideas que yo tenía era, yo jamás voy a repetir la historia de mis padres porque no. Porque yo tengo que hacerlo diferente y yo tengo que hacerlo mejor. Y esa era mi idea, ¿no? Y yo tengo que vivir de otra manera y primero voy como a construir mi vida antes de unirme a alguien. Bueno, yo tenía un montón de planes ahí, que luego no, para nada no fueron así. Al final terminé repitiendo en parte la historia de mi familia, pero cuando tú te ves en esa situación, te das cuenta de que no es tan fácil tomar decisiones, no es tan fácil elegir, y que no somos nadie, ni siquiera cuando se es un hijo, para juzgar las decisiones que toman los demás, ¿no? Entonces, hacer todo ese proceso me llevó a hacer muchos cambios en mi vida, a dejar de como vivir peleándome con mi situación o pensando que yo solamente podía vivir de determinada manera, porque pude entender que las personas somos como mundos diferentes y que tú puedes venir de una historia, o sea, tu historia de vida puede haber estado muy marcada por muchas cosas, pero tú puedes dar un cambio en el momento en que tú lo decidas. No importa que digas, yo he sufrido mucho porque me ha pasado esto y aquello, entonces yo ya siempre voy a estar así, no tiene nada que ver. Y, por ejemplo, tú hablabas de que tú sufrías de ansiedad cuando estabas ya en España. ¿La ansiedad, tú te acuerdas cuándo empezó? Pues yo creo que habrá empezado antes, porque es como que siempre he tenido la tendencia a pensar mucho en qué va a pasar. O sea, Entiendo. ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? O sea, siempre queriéndome adelantar a los hechos, ¿no? O sea, yo quiero ir por delante, quiero prevenir cosas o evitar cosas.
Y hay ocasiones en las que eso no es posible, pero tu mente te lleva a pensar que sí. Y por Sí. ejemplo, tú me decías que tú te sentías más identificada con tu mamá que con tu papá. ¿Con tu papá tenían una buena relación? Me refiero, conversaban, compartían. No, no, cuando yo, no, porque yo veía a mi padre como una imagen de autoridad, pero una autoridad que yo no terminaba de respetar. Ujú, Y con mi padre teníamos un trato como más distante, porque él mantenía más ausente en casa. Entonces, como no estaba presente en casa tanto tiempo, pues yo no hablaba tanto con él. Le veía ya prácticamente en las noches y cuando él llegaba, pues era como cenar y acostarse. Entonces, como que no teníamos esa cercanía. Y luego, pues eso, teníamos puntos de vista muy diferentes. Entonces ujú. terminábamos, creo que porque éramos bastante similares, terminábamos chocando mucho. Entonces yo pues tenía más trato con mi madre que con él. Ahora que sos adulta, ¿cómo lo ves a tu padre? Pues ya muy diferente. O sea, sigo viendo al mismo hombre que yo recuerdo, pero mi relación con él es totalmente distinta. O sea, yo ya no siento esa necesidad de juzgarle, ni de culparle, ni Ujú, nada de eso. De ujú, chica sí que lo hacía, era constante. O sea, yo no conseguía mirarle, no ujú. le decía nada, ¿no? Porque lo más sorprendente es que yo no era que le dijera las cosas, pero yo tenía como esa sensación de yo no lo apruebo. O sea, hay muchas cosas de él que no apruebo y siempre iba con esa sensación y esa molestia, esa incomodidad. Entonces iba evitando, siempre que veía en alguna experiencia de la vida algo que me lo reflejara a él, yo sentía rechazo y me molestaba y me enfadaba y quería como prevenirlo. ¿Y tú te saliste a los 21 años de tu casa? ¿Te escapaste o te saliste o cómo? No, estaba de novia del padre de mi hijo y pues ya llegó el momento en que dije, pues, ¿sabes qué? Que tampoco estoy tan a gusto en mi casa. No es que me fui creyendo que estaba muy enamorada, pero yo creo que me fui buscando una forma de salir de un Un lugar en el que escape. yo no me sentía así, no me O sea sentía que, tan cómoda, tan a o s- gusto. o sea que te escapaste. Fue un escape No, no me para ti escapé. ese. No, pero me Sí, refiero, fue un escape de como esta es la otra opción que yo tengo. No es que me haya escapado de mi casa como tal, pero sí que me fui como creyendo que estaba huyendo de una situación que no me agradaba. claro. Y al final esa historia no funcionó. En uno de tus videos yo vi que tú comentaste que él se adelantó, creo, por 5 años a España. ¿Él fue con tu hijo a España o tu hijo se quedó contigo? No, 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 mi hijo se quedó conmigo. Su familia, sus padres vinieron primero, luego vino él con sus hermanas y luego al tiempo, con la intención de seguir la relación, vinimos mi hijo y yo. O sea, Pero luego no duró nada. él se mudó a España con su mamá y sus hermanas. Sí, sí, Y después, porque estaba la familia aquí. claro, y no funcionó mucho, No, para nada. no, al menos del año ya estábamos separados, no, no separados con la intención de dejar la relación, pero nos vimos separados, di tú, por las circunstancias y luego eso ya fue degenerando en que la relación ya se terminó. Y, por ejemplo, yo entiendo que de alguna forma esa separación de 5 años ha de alguna manera afectado por la relación, una relación a distancia y demás, pero algo que no menciona en el video y que tenía curiosidad de saber es qué le pasó a él mientras tú estabas, por ejemplo, una vez que ustedes se separaron, tú dices en tu video de que tú estabas sola, que no tenías trabajo, que no tenías quien te apoye, pero ¿y él dónde estaba? En Colombia. O sea, él se, Sí, al poco tiempo de nosotros llegar aquí, él se regresó a Colombia y ya no regresó. Bueno, cuando regresó, ya pues regresó, pero a hacer su vida aparte porque ya nosotros, pues yo ya había tomado la decisión de separarme, pero hace años atrás. ¿Y ahorita tienen algún tipo de relación, amistad o algo? Sí, pero o sea, cada uno en su casa, lo que es un trato, digamos, Político. formal, sí, Ujú. correcto, pero distante. Y él No, no con la tiene, intención de regresar como pareja, porque pues eso hace rato que ya lo terminamos. él tiene relación con su hijo, una buena relación. No, no Y, porque cuando hubo esa separación, mi hijo era bastante pequeño
Y además, anterior a eso, o sea, imagínate, te estoy diciendo que cuando él se vino aquí estuvo unos 5 años antes de que nos volviéramos a reunir. Entonces, físicamente no ha compartido tanto tiempo con su hijo. Y luego, pues eso, pasó mucho más tiempo y pues esa relación actualmente, no te puedo decir yo más adelante qué va a pasar, pero actualmente pues es prácticamente inexistente. ¿Y es porque él no quiere o porque tú no quieres? No, yo nunca he sido de ese tipo de personas que trata de como impedir o meterse en medio, no, yo siempre le he dado la libertad a mi hijo de relacionarse con quien quiera en el momento en que él lo quiera, pero tampoco le impongo, ¿sabes? No, no le impongo la relación con su padre, pero tampoco se la prohíbo. Simplemente que es él el que tiene que tomar esa decisión y de momento dice que no quiere tenerla. El padre no quiere tener relación con el hijo. No, el hijo. Ah, el hijo El no quiere chico. tener. Sí, el hijo. Entiendo. Mi hijo es quien no tiene esa relación. Claro, algo que yo me he dado cuenta, y antes de que te diga, me gustaría hacerte una última pregunta con respecto a tu papá. Tú me dices que no tenían una relación una relación donde ustedes podían conversar y compartir cosas. ¿Tú sentías de parte de él también cierto rechazo que tú, no, que tú de alguna forma lo percibías como una incomodidad hacia ti? Yo me imagino o sea, no, Sola, era más una actitud mía, era yo ujú. la que ponía siempre como esa distancia. O sea, era Pero, yo la que veía que no, pero cuando que discutían, por prefería ese ejemplo, trato así. cuando discutían, él no se acercaba después y te decía, hija, mira, discúlpame o algo. O simplemente se discutían y después no se hablaban por un tiempo y después otra vez se hablaban. O sea, No, él no tomaba los pasos de acercarse después de la batalla, de la pelea. pues no lo recuerdo bien, pero sí, alguna vez me resulta que me parece que sí. Pero no fue disculpa, fue un poco llamarme la atención de yo soy tu padre y deberías tener como una actitud más respetuosa hacia mí. Y entonces, pero no era disculpa como tal. Pero yo Claro, noto que era mi actitud la que le impedía porque era como que se encontraba siempre como con un muro el con un pobre. muro. Y Sí. yo entiendo que tú lo resentías por, obviamente, las razones son, creo yo, obvias en el sentido de que él tiene otra familia, etcétera. Pues una situación bastante incómoda especialmente para una niña, no solamente para ti, para tu hermano y demás, ¿no? Y tu mamá. Este, pero ¿qué te hizo él personalmente a ti que tú crees que haya causado que tú lo resientas a él? No, o sea, hacerme personalmente a mí no. Y yo desde donde yo observaba las cosas, para mí pues no eran como tenían que ser. Ujú, Entonces, no es que él me hubiera hecho, él hizo su vida como pudo, lo ujú, mejor que supo, y yo hice mis juicios. O sea, yo dije, pues no, esto no tendría que ser así, y esto me molesta, me irrita, me parece injusto, y desde ahí yo tengo esa actitud, pero no es porque hubiera hecho algo contra mí. O sea, yo no veo las cosas de esa manera. O sea, yo no veo que alguien te hace o te deja hacer, sino tú estás frente a una situación y tú tomas tu decisión de esto me va a afectar de esta manera. O no. A ver, no lo haces de forma consciente, pero es lo que termina sucediendo. Yo valoraba ujú. que él pues no era como el modelo de padre que yo esperaba, pero claro, es el Pero que ¿y tienes. tú cuando eras niña, quién te enseñó de que eso no era lo que tenía que ser un padre, por ejemplo? O sea, No, por qué piensas que era tu idea de lo que tenía que ser? Porque tú comparabas, tú dices, con otras familias. porque siempre he sido una persona que está siempre como observando, o sea, Ujú, no es que me lo dijeron o no me lo dijeron, sino que yo al hacer la comparación, o sea, al mirar, tú miras tu hogar y miras otros hogares. ujú, Entonces, es que es muy fácil, o sea, para mí era obvio, o sea, si voy al colegio ujú, y veo a mis compañeros de colegio y las reuniones de padres y todas esas cosas, o los vecinos del barrio, pues tú estás viendo otro modelo de familia y de repente ese modelo de familia es más común que el tuyo, o sea, el tuyo es o sea, si hay un porcentaje, el porcentaje más bajo es el modelo de familia mío y el claro, porcentaje más alto es el modelo de familia de los demás. Por tanto, entiendo. entonces yo llegué a la conclusión
como niña que era, de que era mi modelo de familia el que no era correcto. Entonces, y a partir de ahí empecé a mirar, ¿y por qué? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Pues yo encontraba de diferente en ese modelo a mi padre. ¿Tú crees que tú tomaste esa decisión? Que tú dijiste, no, esto está mal, lo de ellos está bien y yo quiero lo que ellos tienen. Y por eso tú te enojas, tú sentías resentimiento con tu papá. ¿Tú crees que sucedió así? Sí, sí, yo lo veía, o sea, sí, yo veía, mi percepción era, aquí hay algo que falla y cuando empiezas a buscar, sí, pero ¿qué es? Pues es mi padre, o sea, la ficha que no me encaja es él. Por ejemplo, algo que yo me he dado cuenta, yo he hablado con personas de todas partes del mundo, es que todo lo que sucede en nuestras vidas, cada minuto, cada segundo, es una guerra espiritual, no es nada físico. Y, por ejemplo, yo he hablado con muchas personas que la historia es así. Cuando hay una relación de padres y madres, ¿cierto? Y tienen problemas ellos. Muchas veces las relaciones no son reales. Por ejemplo, en este caso estaban viviendo bajo el mismo techo como marido y mujer, pero nunca se casaron. Él tenía otra familia, qué sé yo, y lo que sucede en esas relaciones nunca empezaron en base al amor, sino directamente al resentimiento. Por ejemplo, como tu caso tuyo, tú cuando escapaste, porque escapaste de tu casa con otra solución y, y ese tipo de relaciones no están basadas en el amor, lo mismo que sucedió con tu papá y tu mamá, una relación que fue basada en resentimiento. Y cuando tienen hijos, esas relaciones como no funcionan, los padres, porque son hombres débiles, terminan escondiéndose, terminan escapando todo el tiempo en el alcohol, en otras mujeres, etcétera. Y las mujeres terminan resintiendo al hombre, terminan odiándolo. Y es cuando ellas vierten su odio en los hijos. Ese resentimiento, que es algo espiritual, se lo pasan a los niños. Y después los niños se identifican con la mamá. Y cuando eso sucede, esa identidad de la mamá vive en ellos. Y cuando la identidad de la mamá vive en ellos, ellos comienzan a resentir al padre, pero no es su resentimiento, es el resentimiento de su mamá hacia su papá. Y me parece interesante porque lo mismo yo lo veo en todas partes del mundo, por ejemplo, y no te voy a decir qué es lo que tú debes hacer o a nadie, pero yo como consejo te diría que, que lo analices un poquito porque, por ejemplo, tu hijo, el resentimiento que tiene hacia su padre, según yo, como yo lo puedo percibir, es el resentimiento que tú le tienes a él. Pero él se identifica contigo porque él te ve a ti como una víctima, la misma forma como sucede con los otros hogares. Los hijos se identifican más con la mamá porque la ven a ella como la víctima. Y lo que las personas realmente están buscando, todas las personas, tú y yo también crecí en un ambiente similar al tuyo y lo que yo siempre me hacía falta era lo que yo no tenía en mi hogar, que era el amor. Diana, y tú, por ejemplo, en base a lo que tú has aprendido, cuando tú tienes ansiedad, ¿de qué manera tú combates eso? Pues mira, de varias maneras. La primera y la que más me ha costado es aceptar que estoy en esa situación. O sea, cuando me empiezo a sentir mal, a veces uno lo que quiere es como no sentirlo, ¿no? Porque sabes que estás entrando, sobre todo cuando yo me vi como ya en un ataque de ansiedad, que yo no los había tenido hasta ese momento, cuando me vi que me cuesta respirar, que mi cuerpo, entonces claro, tú quieres luchar con eso, porque no quieres pasar por ahí porque sabes que lo vas a pasar mal, pero me di cuenta que cuanto más me resisto, más fuerte me ataca, o sea, más fuerte es. Entonces, aprendí que aquello a lo que tú te resistes va a persistir en tu vida. Entonces, si sé que soy una persona ansiosa, si sé que cuando estoy muy estresada, cuando estoy muy preocupada, mi cuerpo va a reaccionar de alguna manera, pues en lugar de luchar contra eso, lo permito. ¿Por qué? Porque eso va a tener como un pico, o sea, va a ir en aumento, pero va a llegar un momento en que eso va a disminuir. Pero si yo me resisto, va a ser más fuerte, va a ser más largo en el tiempo y lo voy a pasar peor. Entonces, lo primero que hago es dejar de luchar con eso, o sea, dejar lo que suceda. Okay. Luego, lo siguiente que hago es darme cuenta de que estoy pasando lo peor por lo que me estoy imaginando de la situación, porque al final la ansiedad es como un derivado del miedo.
Realmente estás ansioso porque estás asustado, tienes miedo, o sea, tienes miedo a que te deje tu marido, a que no puedas con tu responsabilidad, a que no encuentres un trabajo, a que no generes suficiente dinero o a no poder responder a tu hijo, no sea lo que sea. Cada uno tiene las razones por las que se pone ansioso. Darte cuenta de que es más terrible en tu mente lo que te estás diciendo que va a suceder que lo que realmente es, o sea, cuando te ves enfrentar a la situación, porque por lo menos yo empecé a tener ansiedad por el tema de búsqueda de empleo, de tener que enfrentarme a esa situación, y yo lo que tenía era un miedo terrible a que me dijeran que no. Claro, yo iba a ir a la entrevista y yo iba con todo eso dándome vueltas en la cabeza, y desde ahí yo lo pasaba fatal. Luego empecé a hacer entrevistas una y otra, y me di cuenta de que yo sufría más cuando pensaba en ello que cuando lo hacía. Entonces es como que el drama es más grande en tu cabeza que lo que realmente enfrentas en el día a día. Entonces son como pasos que tú sigues cuando tú te enfrentas a la ansiedad. Por ejemplo, paso número 1 es dejar de luchar, aceptar la situación. Claro, ¿Sí? o sea, sobre todo con las emociones, porque lo que te lleva a la ansiedad es el pensamiento y la emoción. O sea, tú piensas de cierta manera y eso te lleva a sentirte de una forma, porque las emociones vienen de lo que piensas. Entonces, si yo ya sé que mi pensamiento me lleva ahí, pues trato de no resistirme una vez que estoy sintiendo, porque ya lo estoy sintiendo, o sea, ya no es que lo pensé, es que ya empecé a sentirme mal. Entonces, si lo vas pasando, es más rápido. Y esos, si se pueden llamar ataques de ansiedad, más o menos cuánto tiempo duran, por ejemplo, todo este proceso que vos estás hablando de aceptación, Pues, ¿qué te digo? O sea, a mí me pasó cuando la primera vez fue porque encontré una aplicación para buscar empleo. Y bueno, me apunté y hasta ahí bien. Me empezó la ansiedad cuando alguien me contestó a esa búsqueda que yo puse, me dijo, quiero entrevistarte, ven tal día. En el momento en que leí el mensaje, hasta el día, que no fue inmediato, fue como al día siguiente, pues me pasé ya desde que leí el mensaje hasta el día de la entrevista, que era al día siguiente en la tarde, o sea que me dio tiempo como de unas 24 horas, y era como subidas y bajadas. O sea, era cada vez que pensaba en la entrevista empezaba a agobiarme, agobiarme, agobiarme. Luego ya me ocupaba en otra cosa y como que se me pasaba, pero en cuanto volví a pensar, tengo que ir, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Empezaba a agobiarme, y ya cuando estaba cerca de la hora, hasta antes de llegar ahí, o sea, el recorrido que hice, que lo hice caminando, empecé a notar cómo me sudaban las manos, me temblaban las piernas, se me puso como un nudo en el estómago, sentía como el corazón súper acelerado. Entiendo. Y entonces dije, ¿pero qué me pasa? No sé qué tan grave ha sido porque no fui a un médico a que me diagnosticara, pero sí que me di cuenta de que estaba pasando por ahí y que no era la única vez que me pasaba. Claro. Me pasó también. Y es como que tu mente lucha para que tú no te pongas en situaciones que consideras incómodas. Esa es como la otra cosa que quisiera decirte, porque tratas de evitar enfrentarte a lo que te lleva a sentirte ansioso. Y cuando tomé la decisión de escribir me pasó lo mismo. O sea, fui a un evento en el que me formé con la persona con la que tomé la formación para hacer lo de los libros, y en el momento en que tomé la decisión de que iba a tomar esa formación, de que me iba a comprometer con eso, esa también. Y fue ya, el cuerpo se ha paralizado, porque una de las reacciones que tenemos cuando tenemos mucho miedo es que nuestro cuerpo no nos responde, y es pesadez en las piernas, no poder dar ni siquiera un paso, y entonces te das cuenta, efectivamente, a mí cada vez que me pongo en una situación incómoda, es que mi cuerpo reacciona, o sea, lo notas en el cuerpo. Entonces... ¿Te has dado cuenta de que la ansiedad, como tú le llamas, es como si hubiera un conflicto interior, y donde tú lo puedes ver de alguna forma claramente es en tu cerebro? En mi caso sí, o sea, yo me he dado cuenta de que es como, no sé si has visto estas series donde una voz, un angelito te habla y un demonio te habla. Es como una parte de ti quiere hacer algo, pero otra parte te está diciendo no lo hagamos, o sea, no quiero. No quiero porque es incómodo, o porque puede ser doloroso, porque te empieza a contar historias. Es como muy fantasioso, o yo lo he vivido así.
es como tener un diálogo, es como si se te hubiese metido gente en la cabeza. Es por un lado, venga, vamos, vamos, y por el otro lado, no, 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 no. Y tú estás en medio y empiezas a agobiarte, agobiarte, agobiarte. Y así es como yo lo he vivido. Eso que tú dices que tú has vivido, eso lo pasan todos, 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 todos. Y algo que yo me he dado cuenta con respecto a Luna, algo Luna me dijiste, creo que he visto, él también Mario comparte, Luna. Mario Luna, sí, sí, he escuchado de él y he leído algunas de las cosas que él publica. Algo que yo me he dado cuenta con el intelecto, las personas intelectuales como Mario Luna, es que algo del intelecto así en general, es como que contestan una pregunta haciendo otra pregunta y lo hacen tan complejo, es como un árbol así, lo hacen tan complejo porque van tejiendo la telaraña y de repente encuentran un huequito y dicen, pucha, pero ¿y esto cómo lo respondo? Y crean otra respuesta y otra respuesta y otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta y se convierte en un mundo de palabras tratando de contestar cosas que por lo general son bien, bien, bien simples. Por ejemplo, algo que tú me decías de los pensamientos, algo que yo te puedo decir es que absolutamente todos, todos, todos los pensamientos son mentiras. Y esas voces que tú escuchas de que sí, que no, que sí, que no, vienen de la misma fuente. Todas son mentiras. ¿Te has dado cuenta que los pensamientos constantemente te jalan al pasado, te jalan al futuro, nunca te permiten estar en el presente? Y lo único que hacen es, a veces esos que puedes llamarlos como pensamientos positivos, te elevan para después tumbarte con más fuerza contra el piso. Porque ese conflicto interno que tú tienes todos vienen de la misma fuente. Quien te está hablando en tu cabeza no eres tú, sino que cuando tú eras niña, por ejemplo, cada vez que te enfrentabas tú a una situación, tú escapabas en tu imaginación, tú te imaginabas cosas y tú empezaste a vivir en tu imaginación. Antes, cuando tú eras más pequeña, cuando tú naciste, cuando tú llegaste al mundo, por ejemplo, tú eras pura, tú eras inocente, no había maldad en tu corazón. Y tú eras una persona que vivía sin los pensamientos, simplemente era. Por ejemplo, cuando tú querías tomar agua, tomas agua. Cuando quieres comer, comes. Cuando quieres salir a jugar, vas y juegas. Cuando quieres hablar con alguien, habla. No tenías que pensarlo, pero producto de los problemas en la familia, y esos son traumas espirituales. Cuando eso sucede, el niño comienza a escapar en su imaginación. Y a partir de ese momento, todo lo que sucede en tu imaginación te controla, te manipula. Pero eso es el mismo espíritu y es el espíritu de la ira. Por ejemplo, lo mismo le pasó a tu papá. Tu papá escapaba en el alcohol. ¿Por qué? Porque ese mismo conflicto que tú tienes, es el mismo conflicto que tiene él, el mismo conflicto que tiene tu mamá, el mismo conflicto que tiene tu expareja. Y ahora ese mismo conflicto se viene repitiendo de generación en generación. Lo que te hizo tu papá a ti, lo que te hizo tu mamá a ti, se lo hizo su papá y su mamá a ellos. Por ejemplo, y todo nace de lo mismo, todo viene de lo mismo, que es el resentimiento. Cuando tú empiezas a resentir, tu espíritu se aleja de Dios y tú caes en la oscuridad. Y a partir de ese momento, tú eres guiado por tu cerebro, tu cabeza. Tu cabeza te dice algo y tú crees que eres tú. Tú te escuchas a ti mismo diciéndote eres una basura, no sirves para nada, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo puede ser posible que nosotros nos digamos a nosotros mismos que no servimos? Porque en realidad no somos nosotros, es ese espíritu que te está hablando en tu cabeza. Todo es espiritual. Eso no te pregunté, Diana, ¿tú eres cristiana? Cristiana como tal, no, porque sí que tengo experiencia con el tema de la religión. Uh-huh. Nunca he sido, aunque fui bautizada, hice la comunión en la Iglesia Católica, no es, digamos, si tuviera que elegir una religión, no elegiría ninguna, pero sí soy creyente, o sea, me da igual el nombre que le pongas, pero yo sí creo que venimos de algo más, o sea, nosotros no salimos de la nada. Esa es mi idea de lo que es que el ser humano esté aquí, o sea, nosotros venimos de algo, no salimos de la nada. Y ese algo sigue estando ahí, o sea, no es que
nos puso aquí y luego desapareció. Yo creo que sigue estando presente y que nosotros nos relacionamos con ese algo. Yo tiendo a llamarlo Dios porque es el nombre que aprendí a darle, pero lo puedes llamar vida, universo, energía. Yo creo que el nombre es lo de menos. Sí que soy creyente en que hay algo más. Sí que soy creyente además de que nosotros somos más que el cuerpo, porque hay algo más. O sea, ¿qué hace? Siempre la pregunta, y desde chica me lo pregunté, ¿qué hace que el cuerpo se mueva? O sea, ¿qué hace que nosotros reaccionemos? De hecho, yo practico la meditación de sentarte y ponerte, aunque hay muchas formas de meditar, y hay momentos en que te das cuenta de que hay algo más, o esa es mi experiencia, y puede que haya personas que estén de acuerdo conmigo y otras que no, pero pues eso es la libertad, ¿no? Cada uno entiende la vida de una manera. Yo siento que hay algo más, porque nosotros, en mi percepción, venimos de ahí, o sea, venimos de eso que llamamos Dios, y no soy de religiones porque sí que visité la católica, visité iglesias protestantes. Me llama mucho la atención la forma en que te hablan de ese ser, pero luego siempre veía, hablo desde mi experiencia para que nadie, o sea, no quiero ofender a nadie, pero yo veía mucho condicionamiento, pero lo veo en todo, o sea, yo veo el condicionamiento tanto en la iglesia, da igual qué tipo de iglesia sea, como a la hora de educar, en muchas, o sea, te intentan como condicionar por todos lados. Es como, esto tiene que ser de determinada manera y no te invitan al cuestionar, al preguntar, pero ¿y por qué es esto así? De hecho, hasta en las casas, o sea, cuando tú estabas pequeño, no sé si te pasó en tu hogar, pero muchas veces, ya no recuerdo quién te decía, no preguntes, los niños a callar, y los niños no opinan, y claro, tú tenías, pues porque hay personas que sentimos curiosidad, o sea, no nos quedamos con esto se hace así, o sea, ¿y por qué? Y al por qué es como, no seas grosero, no preguntes. Eso es Y terrible, resulta que necesitas saber, o sea, justifícame, vale, de pronto hay que hacer esto, pero dime por qué lo tengo que hacer. O sea, ¿cuál es la razón que hay detrás de esto que tú me dices que yo tengo que hacer? Eso de las religiones que tú dices es muy cierto. Y yo hablo de eso extensivamente en otro video. La mayoría, no todas, no toditas, pero la mayoría de las religiones y la mayoría de cristianos de hoy en día simplemente son intelectuales. Repiten palabras y no tienen ni idea de lo que están repitiendo. Están leyendo la Biblia, repitiendo versículos que no tienen ningún poder sus palabras y simplemente son hipócritas. Porque ellos, esto es lo que pasa con el mundo. La gente piensa que cambiando lo de afuera va a cambiar lo de adentro, pero es todo lo contrario. El cambio viene de adentro hacia afuera. Entonces, estos cristianos que van a la iglesia y están orando públicamente, simplemente están recibiendo adulaciones de las demás personas, pero solamente son intelectuales. Ellos leen la Biblia, la repiten, pero no entienden lo que están diciendo, porque todos son palabras. Es intelecto vacío. El intelecto en realidad nunca contesta una pregunta, como te dije, solamente responde una pregunta con otra pregunta. Es todo lo que hace y lo hace complejo para contestar cosas muy sencillas. Y eso que tú Mira, dices, David, perdona que te interrumpa. Yo lo que he aprendido es que la mayoría de las veces tú encuentras la respuesta dentro de ti. O sea, está bien escuchar a otros, está bien dejarse guiar, y sobre todo cuando hay alguien que posiblemente ha hecho el recorrido que tú estás haciendo actualmente. Entonces siempre está bien, o sea, yo no me encierro a escuchar, al contrario, agradezco escuchar, agradezco esa sabiduría que otras personas tienen. Pero tienes que aprender a seguir tu propia sabiduría, o sea, tienes que aprender a escuchar, llámalo voz interior o la voz de tu corazón, como lo quieras llamar, es que el nombre es lo de menos, pero tienes que aprender a separar, ¿no? Como, así es. De hecho, por eso empecé este camino, o sea, ¿por qué empecé el camino del crecimiento personal? Porque yo sí tengo esa fe, sí creo en algo más, pero cada vez que me decían, pero tiene que ser de tal manera, estuve, y lo cuento creo que en el segundo libro, no me acuerdo en cuál, estuve a nada de bautizarme en una iglesia de estas que llaman protestantes, porque me sentía súper cómoda con todo lo que enseñaban, estaba muy de acuerdo con muchas cosas, hasta que empecé a cuestionarme cosas, y dije, y mira que estaba a nada de bautizarme, pero voy a contarte que me echó para atrás. Me echó para atrás el hecho de que me decían, hay que separarse del mundo. Y dije, ¿qué es el mundo? Y entonces empezó la explicación de que el mundo
era toda la gente que no estaba de acuerdo con lo que se aprendía ahí, tal cual como se decía, o sea, siguiéndolo tal cual. Y entonces en ese momento, di tú que tuve una revelación, me reuní un día con mi familia, estaba yo pensando si me bautizaba o no me bautizaba, si me quedaba ahí o no me quedaba ahí. Y empecé a observar a mi familia y me di cuenta de que ellos, según lo que ahí me estaban explicando, ellos eran el mundo y que yo tenía que renunciar a ellos. Y dije, ¿por qué? Si el hecho de que ellos tengan una forma diferente a la que yo tengo, ¿qué me da el derecho a mí como a rechazarles? O sea, ¿por qué yo tengo que apartarles? Y en ese momento tomé la decisión, dije, yo lo siento, yo me siento muy a gusto con todo lo que aprendo ahí, agradezco todo lo que me han enseñado, pero no me voy a quedar. Y no me voy a quedar porque cada vez que me siento condicionada, cada vez que siento que otro me quiere dirigir, yo siento que ese ya no es el camino. O sea, yo estoy abierta a aprender, pero no hay que me digan solamente existe este camino, porque hay muchos caminos para llegar a un mismo punto. Ahora, lo que tú has dicho es muy cierto. O sea, y eso inclusive está escrito en la Biblia. A esos mismos cristianos, como te digo, ellos leen lo que está en la Biblia, pero no entienden. Eso de que tú te debes separar del mundo, no es que tú físicamente vas y te separas del mundo. Es algo que es una reacción inevitable. Porque cuando tú te conviertes en hijo de Dios, tú te conviertes en un individuo. Y cuando tú eres un individuo, tú te miras a ti mismo y tú te das cuenta de por qué el mundo es como es, mirándote a ti. Tú tienes que mirar adentro porque, como tú dices, las respuestas están adentro. Y es de esa manera como uno empieza a entender lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, lo que tú dices es correcto y yo estoy de acuerdo. No debes permitir que nadie te enseñe de Dios, porque nosotros tenemos todos un enseñador dentro de nosotros. Ahora, algo que me gustaría compartir contigo es que existe una manera en la cual uno puede ser libre para siempre. Por ejemplo, tú me dices que a veces tienes ataque de ansiedad. Si yo te dijera que existe una manera en la cual tú nunca más vas a tener ataque de ansiedad, nunca más vas a tener conflicto interno, ¿tú me creerías si te dijera que existe un remedio? ¡Pum! Una sola vez te lo aplicas y se acabó la enfermedad para siempre. ¿Tú me creerías? Pues, ¿qué te puedo decir? Tendría que escucharlo porque, como te dije, yo soy de la teoría o de la filosofía de compruébalo por ti mismo. Entonces, la Exacto, única ¿no? forma de De darle acuerdo. certeza a algo es ponerlo en práctica y si funciona, podré decirle a los demás, a mí me ha funcionado, pruébalo tú y descubre si para ti funciona o no funciona. Esa respuesta es perfecta porque si yo no lo hubiera visto por mí mismo, no sabría que esto es real. Y lo que sucede es que existe un orden lineal y este orden es espiritual, que es Dios, Cristo, el hombre, la mujer y los hijos. Cuando ese orden es invertido, cuando ese orden es modificado, cuando ese orden es interpretado, dos hombres, dos mujeres, etcétera, o cuando la mujer está adelante y el hombre está siguiendo, las familias se destruyen. Por ejemplo, hoy en día la mayoría de los hombres son débiles. ¿Y qué es un hombre débil? Un hombre que no tiene amor, un hombre que no recibió amor de sus padres. Entonces, cuando los hombres son débiles, ellos, como te digo, se esconden, se convierten en un niño y quien toma el lugar de cabeza en la familia son las mujeres. Y como ese orden se invierte, la familia crece sin amor, crece con conflicto interior, crece con depresión, crece con ansiedad, porque la mujer no fue creada para dar amor, fue creada para recibir amor. Y esto yo cuando yo lo leía, yo decía, no entendía qué era lo que se refería, pero algo que yo me di cuenta es que todo ese conflicto interno que yo tenía, el conflicto, era porque yo resentía a mi madre, porque mi madre, era, como mi padre era esa persona que siempre se está escondiendo, que nunca hablaba con nosotros, era ella quien tomaba la cabeza y ella lo hacía con ira. La mujer, por ejemplo, vive en un carrusel emocional, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Es por eso que necesita un hombre con amor que le muestre el camino. Y cuando eso no existe, yo vivía al borde de todo en exceso, pero fue únicamente cuando yo me di cuenta, como tú dices, ¿quién soy yo para juzgar a mi padre? ¿Quién soy yo para juzgar a mi madre? Ellos tuvieron sus errores. Yo me di cuenta que era la ira quien me manipulaba a mí. Y era por eso que yo hacía cosas y después me arrepentía.
¿Por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué sobretomo? Igual que tu papá. Entonces yo fui donde mi madre y yo la perdoné, pero perdonarla simplemente en el sentido de decirle, ¿sabe qué? Me doy cuenta de que así como la ira me controla a mí, ahora me doy cuenta que es la ira quien te controla a ti. Ella no se despertó un día diciendo, ¿sabe qué? Hoy día quiero destruir a mi hijo o a mi familia. Simplemente ella no podía controlar, como te digo, es algo espiritual. Y cuando yo la perdoné a mi madre, en un solo segundo mis ojos se abrieron. En un solo segundo yo sentí ese peso que yo había sentido durante toda mi vida, porque yo escapando de ese dolor, de esa falta, yo estaba buscando algo, no sabía qué era ese algo. Yo me vine a Irlanda, pero yo había viajado a Norteamérica, mis padres viven en Norteamérica. Yo me vine a Irlanda escapando y a pesar de que yo estaba aquí, aún sentía ese vacío, aún yo seguía siendo el mismo hombre destruido. Y fue únicamente cuando yo perdoné a mi madre que Dios me quitó la ira. Porque como es algo espiritual, yo no puedo controlar algo espiritual. Por ejemplo, yo no puedo controlar mis pensamientos. Mis pensamientos vienen y van a su antojo. Por ejemplo, yo vi un video que tú decías de que cuando tengas pensamientos negativos que te repitas a ti mismo palabras, ¿no? Para calmarte de la ansiedad. Pero el problema de eso es básicamente como recitar poesía para dejar de sentir un dolor, por ejemplo. Estoy recitando para distraerme del dolor, pero en realidad no es una cura. Como esto es algo espiritual, es Dios quien te quita la ira y sucede en un solo segundo. Y cuando eso sucedió, y eso sucedió hace varios años, nunca más sentí depresión, nunca más sentí ansiedad, nunca más sentí miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es mirar al futuro. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la depresión? ¿Qué es el resentimiento? Es mirar al pasado. Pero en realidad no eres tú quien está mirando, sino que es esa serpiente intelectual que te está hablando en tu cabeza. Los pensamientos que vienen del diablo, todos venían en la noche como un ladrón en la noche y yo nunca los vi porque entraban en la oscuridad en la noche, entraban, me violaban a mi familia, me destruían, me robaban y se escapaban y yo nunca los vi. Pero fue únicamente cuando Dios me abrió los ojos que ahora yo lo veo entrar. Yo veo cuando esa cosa me está dando en la cabeza y es como prender la luz al cuarto oscuro. Y cuando prendo la luz, se acabó su poder. Se acabó, no tiene ningún poder. Y esto sucede en segundos. En segundos él trata de jalarme al pasado y yo me doy cuenta, ese no soy yo. Y desaparece. Me quiere jalar al futuro, desaparece. Nunca más caí en la depresión, en la angustia. Como te digo, nunca más. El miedo no existe. Eso que le llaman los intelectuales depresión y que simplemente lo han convertido en una enfermedad para hacerte adicto a terapias y a medicamentos, en realidad es algo espiritual y es la ira. Lo mismo la ansiedad, lo mismo el miedo, lo mismo todas estas que hoy en día la llaman enfermedades mentales. Y ese conflicto que uno siente es simplemente el verdadero tú tratando de ser libre de la ira. Y la ira te manipula y te controla. Entonces, la única solución que existe es que uno vaya donde su papá y lo perdone por ser un hombre débil y no haberlo defendido de la falta de amor de su madre y después perdonar a su mamá, porque es su ira, es su identidad con la cual uno se identifica y uno termina resintiendo esa identidad, porque el momento que ese espíritu empieza a vivir dentro de uno, empieza un conflicto interior y ese conflicto interior nosotros no podemos hacer nada para destruirlo. Tiene que ser Dios, pero Dios únicamente te perdona cuando tú vas y perdonas. Entonces tú vas, perdonas, Dios te perdona a ti y se acabó. Y ahora entiendo que Dios no está en la Biblia, Dios no está en un predicador que me esté enseñando acerca de Dios. Ahora Dios me muestra las cosas aquí adentro, las respuestas están aquí. Y de aquí salen las respuestas y yo comienzo a entender. Y igual que tú, yo abrí un canal para compartir el mensaje. Entonces, mi consejo, obviamente, para ti y para todos los que están escuchando es que vayan, perdonen a su mamá y perdonen a su papá. Dejen de resentirlo. Pero hay muchas personas que dicen, yo ya lo perdoné en mi corazón. El problema con eso es que la única razón por la cual dicen eso es porque ellos tienen miedo. Tienen miedo de hacerle sentir mal a su mamá si le dicen la verdad. Y es simplemente que tú estás siendo honesto con ella. Al decirle, ¿sabes qué? Te resentía y ahora ya quiero dejarlo eso en el pasado. Porque tu resentimiento hizo que yo resienta a mi papá.
Cuando tú eres separada de tu papá, tú eres separada de Dios. No hay forma de que tú conozcas a Dios si es que tú resientes a tu papá. Y es por eso que también, Diana, yo te aconsejaría a ti que lo peor que pueden hacer las mujeres es separar a los hijos del padre. Porque cuando hacen eso, lo destruyen. Porque esos hijos no van a conocer el amor que viene en ese orden lineal a través del hombre de la casa que es el papá. Por más que los hombres sean débiles, es en ese orden lineal. Entonces, al perdonarlos, tú vas a ser libre. Y si es que no lo haces, todos los hombres con los cuales tú te involucres van a ser tu papá. Todos, porque como esto es algo espiritual, tú eres atraída a eso que te controla. Y tú vas a ser atraída siempre a hombres débiles. Siempre. Tú, por ejemplo, si no perdonas a tu mamá, tú siempre vas a tener su identidad. Tú eres idéntica a tu madre. Tú me dijiste, yo me llevo mejor con ella, qué sé yo. Tú eres ella. Tú eres tu mamá espiritualmente. Y tu papá sentía lo mismo. Sentía su presencia de ella cuando te veía. Porque todo lo que sucede es algo espiritual. Pues sumándole a eso que acabas de decir, quiero compartirte que hace un tiempo ya que yo tuve la oportunidad de hablar con mi padre y de decirle, porque tuvimos, por eso te digo, lo que no hice en la infancia porque no tomaba conciencia de ello, lo he ido haciendo gracias a que tomé la decisión de empezar a observarme. Usamos un lenguaje diferente, pero luego al final lo que estamos haciendo es similar. Es darte cuenta de todo lo que está sucediendo, todo eso que pasa aquí dentro, esa fantasía, como tú bien lo dices, los pensamientos no son reales, o sea, parecen reales y reaccionas debido a ellos, pero no son reales. Cuando te das cuenta y los consigues identificar, cuando empiezas a observarlos y a decirte, ¿quién está diciendo eso? Porque es uno de los ejercicios que yo me hago constantemente cuando empieza, es que esto, es que fíjate, ¿quién está diciendo eso? O sea, ¿quién está hablando? Y cuando haces eso te das cuenta de que efectivamente son, yo le llamo programas, son tus programas los que están tratando de dirigirte la vida y tu mente, la mente, tú lo llamas espiritual, yo le llamo la mente, pero al final es lo mismo, es muy poderosa porque es la que te lleva pues, a funcionar, pero a veces cuando no te das cuenta se pone ella al mando de tu vida y no tiene que ser así, eres tú quien está al mando y eres tú quien dirige a la mente. Cuando la mente o la parte espiritual, como tú la llamas, te está dirigiendo y te está dirigiendo desde toda esa programación que tú tienes, pues te limita y te condiciona. Entonces, haciendo este trabajo y yo invito a las personas que empiecen y que empiecen como puedan, como les diga el corazón que lo hagan, porque poco a poco van a empezar a encontrar el camino. La respuesta está dentro de nosotros. Yo tuve una conversación con mi padre en la que él empezó a hablar conmigo ahora de adultos y empezaron a salir temas y sí que le dio la sensación de eso. Como te dije, yo siento que era yo quien le juzgaba y entiendo que no tenía ese derecho y hicimos el ejercicio salió natural de decirle, no te preocupes porque yo sé que has hecho lo mejor que has podido con lo que sabías. Y lo pienso así y se lo digo así a todas las personas que siguen mis cuentas, que me escuchan. Cada persona que ha estado en tu vida y que tú consideras tu enemigo y que te maltrató y que te dañó, hizo lo mejor que pudo con lo que sabía. O sea, no actuó de otra manera porque no sabía hacerlo. Si hubiese sabido hacerlo de otra manera, simplemente lo habría hecho. Si alguien te dañó, tú sientes que te dañó, que te ofendió, que te hirió, posiblemente esa persona no pudo hacer otra cosa porque no aprendió a hacer otra cosa. O sea, su aprendizaje era ese y desde ahí funcionó. Entonces estás juzgando algo que no se puede juzgar. Entonces, el perdonar yo lo practico por ahí. Entiendo que cada persona que ha estado en mi vida, padre, madre, esposo, quien haya sido, hizo lo mejor que pudo con lo que sabía. Y desde ahí no tengo nada que juzgar. Y si no tengo nada que juzgar, no tengo nada que perdonar, pero porque no hay ofensa, ¿me entiendes? Porque no te puede dañar alguien que no tiene la intención de dañarte. Te daña porque está, como tú has dicho, no es él, es todo lo que está dentro de él que le hace reaccionar. Y desde ahí entiendes que no es la persona, no es la creación de Dios la que te está dañando, es todo el programa que hay dentro el que está usándole para dañarte. Desde ahí que perdonas. Lo único que yo sí te diría es que el perdonar, tú debes ir a la persona y perdonar. Porque eso de decir yo lo perdono internamente, eso simplemente
cobardía, es falta de valor de ir a enfrentar, porque tu valor es destruido cuando tú eres un niño, como tú dices, te ponen la autoridad y te dicen silencio, no digas nada, acéptalo, silencio callado, y tu valor se interrumpe y es destruido. Entonces tú a partir de ese momento, tú simplemente finges, empiezas a fingir, te dicen algo y tú lo aceptas. Esto es así, ok, esto es así, ok. Pero es cuando tú te empiezas a cuestionar cómo te sucedió a ti, cómo me sucedió a mí, que tú empiezas a decir, pero ¿y por qué? Entonces cuando yo fui a mi madre y hablé con ella, Dios me devolvió el valor. Y ahora yo puedo hablar con mi mamá, de ser honesta con ella. Y yo no solamente soy honesta con ella, soy honesto contigo, con mi esposa, soy honesto con mis hijos. Entonces, yo soy honesto de esa misma manera con todo el mundo, porque lo único que te va a hacer libre es la verdad. La mentira es como una droga que simplemente te va a curar, te va a maquillar por afuera, pero en realidad el problema es mucho más profundo y nunca vas a ser libre. Solamente la verdad te va a hacer libre, y no solamente a ti, a tu mamá, a tu papá, a todo el mundo. Entonces yo sí le diría a las personas que está bien que ellos sientan que ya han perdonado, pero que es muy importante que lo hagan personalmente y que demuestren amor, porque al hacer eso con tu mamá y tu papá, tú le estás demostrando amor. Claro, David, pero yo quiero sumarte a eso. Por ejemplo, imagínate que la persona en cuestión que quiere practicar el perdón, quiere perdonar a su padre, quiere perdonar a su madre, pero ellos ya no están. Entonces, físicamente ya no están. Entonces, porque han fallecido ya hace un tiempo. Entonces, esa persona tendrá que hacer el ejercicio de perdonar, siendo que no tiene la otra presente. Entonces, ¿qué va a utilizar ahí? Va a utilizar la intención, va a utilizar el deseo desde lo más profundo de su ser de hacer ese ejercicio de perdón. ¿Por qué? Porque esa persona pues no está presente, o por lo menos no puedes verla para decirle, mira, te perdono. Y de hecho, o sea, yo invito a las personas, yo por supuesto estoy a favor del perdón, la gratitud, porque a veces pensamos que quien nos dañó o que interpretamos que nos dañó, no hay nada que agradecerle. ¿Cómo le voy a agradecer si me hizo daño? ¿Sabes qué te digo yo desde mi experiencia personal siempre? Que aquella persona que te llevó a un sufrimiento muy grande porque tú hiciste ese camino de sufrir, al final ha sido un maestro muy grande en tu vida, te ha llevado a tener unos aprendizajes enormes, y ojalá tengamos la capacidad de ver que esas personas han sido maestros. Mi padre ha sido maestro para mí, pues, y así lo veo y así se lo he dicho, porque sí que he tenido la oportunidad en este caso de hablar con él y de alguna forma liberarle, decirle no te preocupes, porque no tengo absolutamente nada que juzgar, porque ya lo entendí, y así quiero que lo sepas, quiero que te sientas libre. Por mi parte, como somos varios hijos, pues con cada hijo tendrá que hacer su trabajo, pero en mi caso personal sí que le hablé de decirle, quédate tranquilo, no guardo ningún rencor, porque no lo tengo. Perfecto. Siento un amor inmenso y siento un agradecimiento enorme por todos los aprendizajes que hemos hecho juntos, porque hemos caminado juntos, aunque parecíamos a veces, enemigos, realmente estábamos aprendiendo el uno del otro con cada reacción, con cada situación por la que pasábamos. Eso mismo deberías hacer también con tu mamá. Y entonces se acabó, serás libre, nunca más nada, porque esa identidad te dejará a ti. Es su identidad la que vive en ti, la identidad de tu mamá. Mira, Diana, hay tantas cosas que las cuales yo quería hablar, pero el tiempo se ha volado. Creo que inclusive nos pasamos un poquito de tiempo. Creo que, ha sido muy interesante hablar. Bastante. Ha sido muy interesante hablar contigo. Tal vez podríamos hacer una segunda parte en alguna oportunidad. Cuando gustes. Por favor, Diana, dile a las personas acerca de tus redes, tus canales. Yo voy a dejar los links, tus libros, como despedida para que ellos te sigan. Pues a ver, pueden visitar la página web que se llama dianaquintanagomez.com. Ahí en la página van a ver un poco acerca de quién soy yo y cuál es el trabajo que hago. Yo, aparte de escribir libros de crecimiento personal, hago acompañamientos a las personas, pues para que tengan esta claridad, para que si están pasando por inseguridades, por esa falta de confianza en sí mismos, o si se ven muy agobiados, pues como les conté con mi experiencia, pues les acompaño en el proceso, aunque ya les he dicho, y lo quiero decir aquí también,
que es un acompañamiento, porque hay personas que vienen a que dame la solución. Claro. La solución está en ti, solo que cuando no consigues verla porque hay demasiado auditud, demasiado ruido, a veces necesitas que alguien te acompañe en el proceso, pero siempre las respuestas salen de ti. Eliges si lo quieres poner en práctica o no. Entonces ahí en la página tienen la opción de adquirir los libros, son 3 libros, y luego tienen la página de Facebook, que es Diana Quintana Gómez también, y la página del canal de YouTube, que también, o sea, normalmente me van a encontrar con mi nombre, Diana Quintana Gómez. Estoy en Instagram y estoy en TikTok también. Perfecto, ya lo escucharon, señores y señoras. Quiero agradecerte nuevamente, Diana, por acompañarnos en esta oportunidad y esperamos encontrarte en otro video. Muchas gracias, David, y pues sí, cuando quieras volvemos a conectar. Gracias por la invitación. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarme hasta aquí. Mi nombre es Sol David y esto fue Detrás de la Puerta.